La mayoría de sus obras, Sostiene Pereira en particular, se ubican en Portugal, que es el país que escogió como adoptivo y donde murió el día domingo. Y bien, ahora sí, don Carlos, buenas noches. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti. Bueno, este panorama, donde pasa lo que pasa en los penales, donde pasa sobre todo lo que pasa en Sechura. Porque lo de los penales ya lo conocemos, no es que sea irremediable, pero es algo con lo que nos hemos acostumbrado a convivir. Lo de Sechura me parece mucho más grave. ¿Cuál es el comentario, Carlos? Perdón. No cabe duda que el Perú es un país difícil de gobernar, ¿no? Para quienes hemos estado en el Ejecutivo del otro lado, lo hemos sentido en carne propia. Y con el ánimo de dar más mecanismos democráticos a la sociedad, hemos creado una serie de instituciones que no ayudan a la gobernabilidad. Por un lado, debilitamos a los alcaldes con este asunto de la vacancia, de la revocatoria, que efectivamente les quita autoridad y les pones una espada de Damocles al segundo año, donde su enemigo empieza a comprar kits. Al segundo año, pero comienza desde el primer día, en realidad el derrotado comienza. Entonces, ¿cómo cobras impuesto predial? ¿Cómo pones orden? ¿Cómo desalojas? Pues no, entonces, es terrible, quitas autoridad. Pero por otro lado también, no se están dando mecanismos que permitan una afinidad entre las acciones de gobierno y lo que quiere la gente, ¿no? Porque te tomas decisiones y de pronto la gente incendia algo. Entonces, aparentemente alguien se oponía, ¿no? Y si tú eres jefe de esa localidad o eres responsable de esa decisión o de ese sector, como que tuviste que tomar en cuenta esto y quizás conversar con esta gente antes y convencerla de que la acción que vas a tomar no le ocasiona ningún daño. Ahora, supongo que entre esos mecanismos que por facilitar las cosas y democratizar han obstaculizado en tu análisis la toma de decisiones de las autoridades, no incluye la ley de consulta. Porque aun cuando no se haya reglamentado, la ley de consulta vale en la medida en que suscribimos el convenio de OIT. Se supone que evitaría este tipo de cosas, ¿no? Comenzando por informar de lo que vas a hacer y por decir, miren, esto en realidad, aunque parezca, no les va a causar daño. Despejas dudas, le quitas terreno a los agitadores que empiezan a mentir y a decir que aquí van a haber fantasmas, monstruos y cosas, y de esa manera se tiene una acción de gobierno más fluida. O sea, son dos cosas que son complementarias. El hecho de empoderar más a nuestras autoridades, quitarles. Esto de la revocatoria, yo estoy 100% en contra del tema de la revocatoria, no solo por la alcaldesa Villarán, en general la institución de la revocatoria debiera ser eliminada, pero hay que generar mecanismos como el tema de la consulta previa que permita que la autoridad converse con la gente, informe, y así como hay consulta previa para estos temas medioambientales, debieran generarse mecanismos de consulta previa en temas más menudos, ¿no? Que de esa manera convierta al alcalde en una persona realmente representativa de lo que la gente quiere, ¿no? Nos hemos reído los dos respecto de esta privatización del chuponeo, que efectivamente comenzó cuando la marcha de los Cuatro Suyos fue exitosa y Montesinos puso pies en polvorosa y repartió. Distribuyó, no sé si vendió, si guardó, pero el hecho es que algunos amigos suyos se quedaron con equipos. El problema no está solo allí, que era en ese momento algo que ustedes no podían controlar. Lo que pasa es que después, durante el gobierno provisional de Paniagua, que tenía otros objetivos concretos y plazos muy cortos, y durante el gobierno de Toledo se hizo poco. No digo por recuperar los equipos, cosa que eventualmente no era fácil, sino por montar un servicio de inteligencia que merezca el nombre de tal. Claro. ¿Hay mea culpa que ustedes son capaces de hacer ahí, Carlos? Mea culpa que tenemos que compartir no solo el gobierno de Toledo, también el gobierno del APRA, porque hasta ahora no hay un servicio de inteligencia al servicio de la democracia, no al servicio del gobierno de turno, que ese fue el error de concepción, digamos, en la época de Fujimori. Sino un servicio de inteligencia al servicio de la democracia, ¿no? No se ha formado. Pero hay dos temas. Un problema es ese. Y el otro problema es que no hemos sabido combatir la actividad del chuponeo, que es una actividad ilícita. Y al contrario, hemos creado un mercado para estos productos ilícitos muy sabroso. Entonces, son dos cosas que se complementan.
Por eso coincide usted con Javier Bedoya en el tema de ahí la iba ley. Yo hice, mi proyecto de ley está acumulado con el de Javier, porque yo hice un proyecto de ley combatiendo la primera parte, que es decir, la pinchada de línea. Es decir, el chuponeador, ponerle las penas más altas que podamos ponerle, porque creo que en eso tenemos todos consenso de que ahí, efectivamente, subirte al poste y pinchar la línea, esa actividad tiene que ser castigada con cárcel efectiva. Hoy en día, si te ampallan haciendo eso, creo que son 2 años de cárcel, que tú sabes que no es cárcel efectiva. Siete le han puesto a Tomasio y a Elías Ponce Feijó. Pero eso agravado por otras cosas, ¿no? Pero si, digamos, si tú técnico subes al poste, no tienes cárcel efectiva. Entonces, mi proyecto de ley le daba cárcel efectiva. Y Javier lo complementó con el tema de la prensa, del que publica. Ya, de toda esa discusión, que no voy a entrar contigo a ti esta noche. Pero por lo menos ahí es el primer intento en hacer algo para que aquella persona que se arriesga a hacer esta actividad ilícita vaya preso, ¿no? Y me parece muy importante la manera en que has fraseado el tema. No hay servicio de inteligencia al servicio de la democracia. Porque que hay gente haciendo inteligencia y contrainteligencia, hay, ¿no es cierto? Los sancionados de ayer son un ejemplo y los descubiertos del Callao son otro. Mira, el año pasado, como miembro de la Comisión de Inteligencia del Congreso, tuvimos la oportunidad de que el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, nos invitó a Israel. Y vimos una serie de cosas sumamente interesantes. ¿Y de ahí viene tu bronca con Daniel Abugataz? Podría ser un inicio, pero no. Y es curioso cómo el Mossad, siendo un servicio de inteligencia del Estado de Israel, es una institución querida en Israel, respetada. Hay monumentos a los héroes del Mossad, donde van los chicos del colegio. Imagínate, acá no se nos imagina un monumento al servicio de inteligencia. Y cuando conversamos con los activos del Mossad, le digo, oiga, ¿y ustedes nunca, el gobierno de turno, no les ha pedido chuponean a tal? Mira, ni se les ocurre pedirnos esas cosas porque aquí yo, jefe, me renuncio. Mi segundo renuncia también, el tercero también. No va a encontrar aquí a nadie. Porque nosotros no obedecemos al gobierno de turno, sino obedecemos al beneficio del Estado de Israel. Y cuando hemos hablado con congresistas de oposición, le hemos preguntado lo mismo. Oiga, ¿usted no tiene temor de que esto lo pida chuponear? No, jamás. Dice que una vez ocurrió con Ben Gurión, que fue, tú sabes, el primer primer ministro de Israel, y faltó un escándalo, y desde ahí jamás volvió a ocurrir. Pero hay que necesitar mística, ¿no? Necesitamos alguien con mística. Concepción de Estado. No estoy seguro que en el Perú tengamos las ideas claras respecto de nación y Estado. Así es, así es. Y fíjate... Y respecto de los objetivos comunes que como nación y Estado tenemos que tener. Es correcto. Y ahí tienen claro la importancia de un servicio de inteligencia para que el Estado sobreviva. Por supuesto, no te tengo que narrar cómo vive Israel y los peligros que tienen. Pero aquí en el Perú tiene que ser lo mismo. No puedo entrarte en detalles porque las sesiones de la Comisión de Inteligencia son reservadas, secretas. Pero en los años anteriores, siempre que había un escándalo de chuponeo, alguien de los servicios de inteligencia del Perú estaba metido. Bueno, pues esa era mi siguiente pregunta y me imagino que te puedes inhibir y aceptaré respetuosamente si te inhibes, pero el problema no es solo que hayan estos chuponeadores informales. El problema es que las agencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la del Ejército, la de la Marina, han seguido funcionando. Claro. Nadie sabe bien para qué, ni respondiendo a quién, pero han seguido funcionando, ¿no es cierto? No, y a veces, yo no sé si caigo o no en discreción, pero a veces, tengo que decirlo porque es una tontería, te decía, oiga, ¿y usted por qué no se pasa por el polígrafo a todos pues, los que están manejando ese equipo? Bueno, es que solo tenemos un polígrafo. Es un equipo que vale $6.000, o sea, no estamos hablando tampoco pues, de una computadora de 2 millones, ¿no? Entonces, y además por turnos aún con uno se pueden pasar entre todos, ¿no? Entonces, es que haya centenares. Ahí lo que hay que hacer es entre todos empezar a tener conciencia de que esta actividad de chuponear no es broma. Esto no es ningún juego, aquí no es una actividad en la que nadie puede estar haciendo plata y que esto de estar invadiendo la privacidad de las gentes es que hoy puede perjudicar a la oposición o al gobierno, pero que nos perjudica a todos. Yo creo que nadie, no creo que ni la gente del gobierno esté defendiendo una actividad así, porque como tú bien dices, un día estás a un lado, otro día estás al otro. Y esto nos afecta a todos por igual, oficialismo y oposición. El tema Antauro, Humala. Ayer ha sido materia de comentario, yo he seguido dándole vueltas al asunto. Vamos más tarde a conversar con la abogada de Antauro.
Pero, ¿quién hace público? Porque ahí ya no hay chuponeo, ahí lo han filmado en vivo y en directo. Me imagino que él es lo suficientemente avispado como para darse cuenta que lo están filmando. Alguien dice, lo pueden filmar con un aparato ultra moderno, eso es un lapicero. No parece ser el caso, porque hay un diálogo inclusive entre quien lo está filmando y... Parece un celular, ¿no? Parece un celular, más bien. Él hace 1 año y medio que se hizo esa filmación. ¿Quién la suelta hoy y para qué? Mira, es difícil, ahí tendremos que especular. Yo creo, por ejemplo, que el caso de los mails que se soltaron hace un par de semanas atrás, mira, el gran beneficiado ahí fue el mismo Antauro Humala. Se le ve a él como un hombre con un poder, pero espectacular. Hablan hasta del comandante general del ejército, ahí dice, ahí te mando las ternas y cosas. Entonces, hay ese viejo, ¿te acuerdas de fábula de este presidente peruano que para beneficiar a sus amigos le dijo, ¿qué cosa te doy? No te doy nada. Solamente cuando pases por la calle, salúdame. Con eso es suficiente, ¿no? Entonces, este es un poco para demostrar que tiene poder. Y no me extrañaría que algo lo haya filtrado él mismo, pero ahí solo tendríamos que especular. Lo que sí está clarísimo es que va a ser no una piedra, un piedrón en el zapato del presidente Humala permanentemente, ¿no? Porque ya tenemos que ir al corte y despedirnos, Carlos, pero no puedo dejar de compartir esto contigo, porque el Perú 21 le hace llegar un cuestionario por escrito a Antauro, a la prisión, si es que se le puede llamar prisión, a este lugar en la Escuela Militar de Chorrillos, y le dice, estando usted en Piedras Gordas, pregunta Perú 21, ¿propuso o recomendó al gobierno la designación de algún funcionario militar en algún puesto del Estado? Y entonces él responde, al guachimán de Palacio, que es etnocacerista veterano, le ordené que hiciera sus propuestas a Xiomi Lerner y luego al premier Óscar Valdés. ¿Cómo se interpreta esa respuesta? Bueno, hay dos interpretaciones y la ley. Bien, una que se está refiriendo al presidente y otra que se está refiriendo efectivamente que él recomendó a alguien ahí, ¿no? Pero obviamente está haciendo ostentación del poder que tiene. Es evidente que está haciendo ostentación de poder y que va a incluir la liberación de drogas en su campaña del 2016. Tenemos candidato del 2016. Él está haciendo méritos suficientes para que se gane su cuarto ahí en la base naval. Es lo que yo pienso. A pesar de que es una penal de máxima seguridad y no le corresponde, pero considerando que es un reo que no obedece las reglas, que permanentemente las está infringiendo, el INPE perfectamente puede decir, a esta persona la recluyo en este y va a estar seguro él, los familiares que eventualmente lo visiten y todos tranquilos. Y el presidente, tranquilo. Los almuerzos del domingo seguramente no serán muy agradables, pero el país va a vivir tranquilo este tema. Bueno, un placer, Carlos. Gracias, conversar contigo como siempre. Habíamos quedado con esta conversación retrasada y pendiente. Volverá a presentarse pronto. Encantado. La oportunidad. Muchas gracias.